En algún momento de 1989, algo comenzó a cambiar en el silencio habitual de las noches, en la casa de Baba Vanga. Sus sueños, antes proféticos pero tranquilos, se convirtieron en pesadillas que la hacían gritar con una fuerza que sus cuidadores jamás habían presenciado. Pero no eran gritos comunes, eran palabras sin traducción, fonemas que se parecían a dialectos indígenas extintos. Los expertos que escucharon posteriormente las grabaciones no lograron identificar con certeza el idioma, pero todos coincidían en una cosa: no era europeo, no era moderno, y no era humano en el sentido que entendemos. Cada noche, como arrastrada por una fuerza que no podía resistir, Vanga revivía imágenes que no provenían de su mente, sino de otro plano, más profundo, más salvaje, más primitivo, más americano. Durante semanas, repitió una frase sin cesar: «La serpiente de fuego no duerme más». Los médicos pensaron que era delirio, pero los asistentes más cercanos sabían que algo nuevo se había instalado en ella, algo que no correspondía al flujo natural de sus visiones. Era como si una entidad completamente distinta hubiese comenzado a hablar a través de su cuerpo. En 1994, lo inexplicable se volvió sistemático. Una delegación extranjera, cuyos miembros no aparecen en ningún registro oficial, visitó a Baba Vanga en secreto. Entraron cargando mapas satelitales, imágenes térmicas y datos geológicos de ciertas zonas de América Latina que, según sus palabras, desafiaban todo conocimiento científico. Nadie sabe con certeza qué vieron juntos en esa sala, pero lo que ocurrió después cambió a la vidente para siempre. Fue como si esas imágenes hubieran desbloqueado algo oculto, algo que se mantenía en un rincón profundo de su conciencia, esperando ser activado. A partir de ese encuentro, su comportamiento se volvió errático. Pasaba horas frente a un escritorio cubierto de papeles, trazando mapas con una precisión obsesiva. No eran mapas comunes, representaban zonas específicas del continente americano que ella misma denominó como puntos de emergencia. Cada uno de esos lugares parecía tener un peso simbólico, como si fueran nodos energéticos, puertas, catalizadores de algo por venir. Ella ya no hablaba como antes. Su tono era más grave, su mirada, aunque ciega, más intensa. Describía montañas que vomitaban fuego, selvas que guardaban corazones latentes y lagos que escondían ojos que lo observaban todo. No hablaba de futuro, hablaba de destino. No predecía, advertía. No era una profecía, era una cuenta regresiva. Su médico personal, el doctor Georgi Lozanov, fue el primero en advertir que esas visiones no eran iguales a las anteriores. En una grabación personal nunca divulgada oficialmente, él dice: «Lo que vi en Vanga no fue locura. Fue una conexión directa con una fuente que va más allá del tiempo. No le llegaban imágenes, le eran impuestas, como una transmisión forzada. Nadie sabía por qué América Latina. Nadie entendía cómo una mujer ciega, nacida en una aldea de Bulgaria, podía tener tal obsesión con un continente que jamás había visitado. Pero para ella, todo estaba claro. América no era simplemente una región más del planeta, era el origen y el destino, era el útero y el sepulcro. Y lo que se había mantenido enterrado bajo su tierra no permanecería dormido por mucho tiempo. Lo más inquietante era la forma en que ella nombraba esas zonas marcadas. No las llamaba ciudades, ni montañas, ni selvas. Las llamaba órganos, como si el continente fuese un cuerpo gigantesco que comenzaba a emitir señales de que estaba a punto de despertar, como si todo el sistema, humano, natural y espiritual, estuviera conectado con algo que, desde las entrañas de la tierra, exigía ser liberado. No era una metáfora, no era poesía, era advertencia. Cada trazo, cada palabra, cada grito en la madrugada era parte de un mapa más grande, uno que nadie ha querido leer completamente hasta hoy. El invierno en Sofía llegó con un frío distinto ese año. No era solo la temperatura lo que calaba los huesos, sino una especie de quietud antinatural que parecía cubrir la casa de Baba Vanga como una neblina espesa. Sus cuidadores notaron que, días antes de aquella noche decisiva, su comportamiento se volvió aún más extraño.
Pasaba horas en completo silencio, murmurando frases sueltas en lenguas que ninguno reconocía, como si conversara con alguien que solo ella podía escuchar. A veces lloraba sin razón aparente. Otras se estremecía como si una corriente eléctrica la atravesara, y entonces ocurrió. Una madrugada, sin previo aviso, entró en un estado que sus allegados describieron como catatónico pero consciente. No se movía, no respondía, pero sus labios se agitaban levemente, pronunciando palabras que nadie había oído antes. En sus ojos ciegos brillaba un fulgor tenue, como si desde dentro una tormenta silenciosa se gestara. Fue allí, en esa quietud, donde emergieron las frases que marcarían para siempre la historia de quienes estaban presentes. «La tierra del jaguar y el cóndor despertará», murmuró. Su voz no era suya, era más grave, más densa, como si una entidad ancestral hablara a través de su cuerpo. Lo que fue enterrado volverá. Lo que fue separado se unirá bajo el fuego de los cielos. Nadie respiraba en la habitación. Lo que se vivía allí no era una predicción, era una posesión. Baba Vanga no estaba repitiendo una visión. Estaba siendo usada como un canal directo de algo que no buscaba interpretaciones, sino obediencia. Las lágrimas corrieron por su rostro. No eran claras, eran densas, rojizas, casi como sangre. Una de las asistentes intentó limpiarlas, pero Vanga la detuvo con un gesto tembloroso. «Déjalo fluir», dijo en un susurro, «porque es la sangre del tiempo». Lo que vino después fue una cascada de frases que parecían sacadas de una escritura olvidada. Cuando el jaguar de fuego suba por las montañas que tocan el cielo, cuando Venus bese a Marte bajo la casa del escorpión, las puertas selladas por 12.000 años se abrirán y de ellas saldrán los que nunca se fueron. Uno de los presentes intentó detenerla, creyendo que la intensidad de sus palabras podría provocarle un daño físico, pero apenas tocó su brazo. Fue lanzado al suelo por una fuerza invisible. No hubo contacto físico, solo una explosión de energía que atravesó la sala como un golpe seco de aire caliente. Las grabaciones de esa noche, guardadas bajo llave por años, muestran a Baba Vanga en un estado que los médicos no supieron clasificar. Su presión sanguínea era normal, su temperatura corporal estable, pero su actividad cerebral, según los instrumentos, se disparó a niveles incompatibles con la vida consciente. Estaba en trance, sí, pero también parecía estar conectada con una frecuencia que no pertenecía a este mundo. Y entonces, con voz rota, dijo las palabras que congelaron la sangre de todos. «América Latina será la cuna y el cementerio. Todo comenzará allí. Todo terminará allí». Acto seguido, su cuerpo colapsó. No volvió en sí durante 3 días. Durante ese tiempo, los médicos se turnaban para vigilar sus signos vitales. Nadie sabía si despertaría. Nadie quería pensar qué significaban aquellas visiones. Y sin embargo, todos los que estuvieron allí sabían lo mismo. Habían presenciado algo que desbordaba la explicación humana. Cuando abrió los ojos al tercer día, su mirada ya no era la misma. Algo dentro de ella había muerto, o quizá algo había nacido. A partir de ese momento, cualquier mención de América Latina provocaba en ella una reacción inmediata de miedo absoluto. Su cuerpo temblaba, sus labios se sellaban. Sus manos se apretaban como si sostuvieran una verdad que no podía, bajo ninguna circunstancia, ser liberada. «El tiempo ya está contado», repetía. «No hay marcha atrás». Pero lo más perturbador fueron sus últimas palabras antes de sellar todo rastro de lo que había visto. «Ocúltenlo, ocúltenlo hasta que ya no pueda ser ocultado. Cuando el cielo se abra y los antiguos bajen con sus nombres grabados en fuego, ya no habrá nadie inocente. Solo testigos». Ese fue el punto de no retorno. Desde entonces, los días de Baba Vanga se tornaron sombríos, distantes. Aunque seguía atendiendo consultas, su mente ya estaba en otro sitio, uno que nadie podía visitar y del que nadie regresaba intacto. Lo que vio esa noche, lo que la habitó, nunca la dejó, y la América Latina que conocíamos ya había comenzado a transformarse. Las primeras veces que Baba Vanga habló de energía, no usó esa palabra. Decía corrientes antiguas, sangre de la tierra, nervios del mundo. No era electricidad ni radiación, era algo más profundo, más ancestral,
como si se refiriera a un sistema orgánico que había sido silenciado durante milenios y ahora comenzaba a emitir susurros. Aquellos que estuvieron con ella en sus últimos años recuerdan que no hablaba de eventos, sino de activaciones. No describía catástrofes como predicciones sueltas, sino como etapas de un proceso diseñado para desencadenarse cuando la humanidad menos lo esperara. Su foco estaba en la selva, la amazónica específicamente, pero no como un ecosistema natural, sino como una biblioteca viva, una estructura diseñada no solo para preservar vida biológica, sino también conocimiento. Banga aseguraba que debajo de sus raíces más profundas dormía una tecnología olvidada por el tiempo, depositada allí antes del diluvio, antes de cualquier civilización conocida, construida por los verdaderos guardianes del planeta. No era una metáfora. Ella afirmaba que había mecanismos bajo el suelo selvático, estructuras que no eran ruinas, ni templos, ni ciudades antiguas, sino dispositivos vivos, sensibles, capaces de comunicarse con el cosmos. Su función, según sus palabras, no era simplemente almacenar información, sino custodiarla hasta el momento del gran retorno. En una de sus sesiones más intensas, Banga habló con una lucidez que asustó incluso a los escépticos presentes. Cuando los Andes canten, los mares callarán. La energía que dormía en las venas de las montañas se elevará como un fuego sin calor, y entonces las estrellas bajarán para ver lo que hemos hecho con el legado. Las líneas energéticas a las que se refería recorrían el continente desde el sur de Chile hasta el norte de México. Decía que esas líneas eran como los meridianos de un cuerpo vivo, que durante siglos habían estado inactivas, apagadas, debido al olvido espiritual de la humanidad, pero que ahora, en este siglo, comenzaban a reactivarse, no por casualidad, sino porque el pulso de la Tierra había sido reprogramado para ello. Las consecuencias de ese despertar, según ella, no serían solo físicas, sino espirituales. Hablaba de una transformación interna en quienes habitan este suelo, una especie de reconexión con códigos dormidos dentro del ADN humano. No todos sentirán el cambio, advertía, solo los que aún escuchen las canciones del origen. Pero había algo más, algo que repetía con frecuencia creciente. Los que vienen no son nuevos, son los primeros. A los ojos de muchos, eso parecía una alusión a visitantes extraterrestres. Pero para Banga, esos seres no venían de fuera, sino de antes. Seres antiguos que se ocultaron no por miedo, sino por pacto, que se retiraron esperando el momento exacto en que las puertas energéticas se abrieran por sí solas. Según sus visiones, no serían naves ni invasiones lo que marcarían su llegada. Sería la Tierra misma la que hablaría, temblando, gritando, cantando, y entonces, entre los ríos invertidos y los cielos que cambien de color, ellos caminarían de nuevo entre nosotros, no como conquistadores, sino como recolectores de una deuda muy antigua. Baba Vanga advertía, el Amazonas es el espejo donde el cielo se observa a sí mismo. Si ese espejo se rompe, veremos aquello que fuimos obligados a olvidar. Esas palabras, crípticas y perturbadoras, fueron tomadas por muchos como simple poesía. Pero con los recientes descubrimientos subterráneos en la región, anomalías magnéticas, estructuras geométricas imposibles, sonidos que emanan del suelo sin explicación, sus palabras vuelven a cobrar sentido, o quizás vuelven a doler. Y no era solo Brasil. Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, todos formaban parte del mismo diseño. La red no tenía centro, porque el centro estaba en todas partes. Las líneas se cruzaban, se comunicaban, se alimentaban unas a otras como un corazón bombeando impulsos invisibles hacia las arterias del continente. Los cambios no serían anunciados, no habría advertencias oficiales, nadie hablaría de esto en medios tradicionales. Pero quienes viven cerca de esos puntos clave comenzarían a ver señales, cambios en el comportamiento de los animales, sueños repetitivos compartidos por comunidades enteras, sonidos metálicos sin origen aparente, luces que no eran estrellas. La Tierra no está enferma, decía Banga, contrariando a los ambientalistas. Está pariendo, y como todo parto, dolerá. Pero lo que viene después será un nuevo tipo de humanidad. Y entonces
Como si intentara dejar una advertencia final, dijo algo que nunca volvió a repetir. No les teman a ellos. Témanle a no recordar quiénes fueron antes de ellos. En 1994, meses antes del episodio que llevaría a Baba Vanga a un estado casi irreversible, un grupo silencioso de científicos cruzó Europa del Este sin pasar por aduanas ni protocolos oficiales. Venían de diferentes países, hablaban distintos idiomas, pero compartían una obsesión en común: las anomalías que sus satélites y sensores habían detectado en América Latina. Nadie los esperaba oficialmente, pero Baba Vanga ya sabía que vendrían. La ciencia vendrá en busca de lo que no puede nombrar, dijo días antes de su llegada. El grupo incluía geólogos, astrofísicos, arqueólogos y técnicos especializados en análisis subterráneo. No estaban interesados en sus predicciones cotidianas, ni en sus visiones personales. Llevaban mapas detallados con formaciones geométricas detectadas bajo el Amazonas, regiones montañosas del sur del Perú y sectores aislados de la Patagonia. Lugares donde los datos no coincidían con ninguna lógica natural. Niveles de radiación sin fuente, temperaturas subterráneas inexplicables, lecturas sísmicas en patrones rítmicos. Cuando le mostraron las primeras imágenes, Baba Vanga no reaccionó con sorpresa. Simplemente cerró los ojos y dijo: «Han comenzado a respirar». A partir de ese momento, la sesión tomó un rumbo que nadie anticipaba. Ella comenzó a describir con precisión las estructuras ocultas que ellos mismos apenas habían detectado. Conocía su ubicación exacta, su profundidad, su forma, incluso sus funciones. Cuando un científico escéptico le preguntó cómo podía saber eso, Vanga le respondió: «No lo sé. Solo lo escucho. La Tierra no está muda, ustedes dejaron de oírla». Los instrumentos electrónicos comenzaron a fallar a los pocos minutos. Grabadoras analógicas reproducían susurros extraños. Los monitores se apagaban y encendían con ritmos intermitentes, y los medidores de energía marcaban picos imposibles. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Los científicos, racionales y formados en la observación empírica, se vieron atrapados en una experiencia que ningún protocolo podía explicar. Uno de los participantes, el doctor Markus Heinrich, lo registró todo en un informe que jamás fue publicado. En él, describe que durante la sesión sintieron una presión en el aire, como si algo invisible los envolviera. No era una sensación psicológica, escribió. Nuestros instrumentos lo detectaban. La presión atmosférica bajó repentinamente sin ninguna causa externa. Era como si algo hubiese entrado en la sala, algo que no se dejó ver. Cuando le mostraron las coordenadas donde habían detectado patrones sísmicos, Baba Vanga simplemente afirmó: «No son terremotos, son pulsos. Esos lugares no están temblando, están comunicándose». Según ella, las formaciones que estaban analizando no eran ruinas, ni cavernas, ni fósiles geológicos. Eran partes de un sistema que permanecía en reposo, esperando activación. Un sistema que no había sido construido por humanos y que estaba en sintonía con fuerzas cósmicas externas. Las sesiones se repitieron en 1996. Esta vez, el grupo volvió con más información y preguntas más específicas, pero Baba Vanga ya no era la misma. Su estado físico se había deteriorado. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, todos notaron algo desconcertante. No era ella. Su voz, su tono, su forma de expresarse, algo había cambiado. Era como si otra conciencia hablara a través de ella. Una de las frases más inquietantes quedó grabada en el archivo de voz de esa sesión. Sus máquinas detectan lo que sus corazones no pueden aceptar. Esto no es el pasado, es el ciclo que regresa, y ustedes no están listos. Ese día, varios de los presentes abandonaron la sala sin decir una palabra. Algunos no volvieron jamás. Otros intentaron racionalizar lo ocurrido como parte de una histeria colectiva, pero en privado comenzaron a cruzar información con otros colegas en América Latina. Y lo que descubrieron los horrorizó aún más. Los mismos patrones, las mismas anomalías, estaban comenzando a aparecer en diferentes regiones del continente al mismo tiempo. Lo que había comenzado como una consulta con una vidente
terminó desmoronando la seguridad intelectual de algunos de los científicos más preparados del mundo. Y aunque intentaron mantener en secreto lo vivido, no pudieron ocultar lo evidente. Las estructuras estaban despertando. Y con ellas, algo más profundo, algo que sus fórmulas no podían contener. Los símbolos siempre estuvieron allí, en las piedras, en las líneas, en las ruinas que durante siglos fueron tratadas como reliquias muertas de un pasado incognoscible. Pero para Baba Vanga, nada de eso era estático. Machu Picchu, por ejemplo, no era un santuario sagrado para la contemplación espiritual. Era un punto de control, un centro de activación energética, diseñado con precisión matemática para alinearse con eventos astronómicos que aún no han ocurrido. Durante una sesión particularmente intensa, le mostraron imágenes aéreas de las líneas de Nazca. Ella no titubeó. Eso no es arte. Son rutas, son códigos para algo que no camina en la tierra, instrucciones para los que vienen desde arriba. Señaló una de las figuras con el dedo tembloroso y susurró: «Este es el sello. Cuando lo crucen, sabrán que ha comenzado». Tiwanaku fue otro punto clave en sus revelaciones. Le bastó ver una sola fotografía para afirmar: esa no es una ruina, es una torre de vigilancia, una estación. Todo el continente está monitoreado por sus propios huesos. Según su visión, las antiguas civilizaciones no construían para habitar, sino para vigilar. Cada templo, cada ciudad sagrada, cada piedra tallada con precisión extrema, era parte de un entramado diseñado para registrar, canalizar y eventualmente liberar energía contenida. Cuando le mostraron petroglifos de la selva peruana, comenzó a trazar líneas en el aire, como si leyera un mapa invisible. «Esto es un manual», dijo. «No para ahora, no para ustedes, para los que entienden el idioma de la vibración». Muchos creyeron que deliraba, pero años después, cuando investigadores cruzaron patrones de estos símbolos con trayectorias solares y órbitas planetarias, descubrieron que las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. Vanga sostenía que todo estaba conectado, que cada sitio arqueológico no era un lugar aislado, sino un nodo dentro de una red. «Es un sistema», repetía, «un solo cuerpo, una sola intención». Y esa intención, según ella, estaba esperando una señal externa para comenzar su reactivación. La humanidad había olvidado el idioma con el que estos lugares fueron programados, pero los símbolos seguían ahí, intactos, esperando al lector correcto. Uno de los arqueólogos presentes en esa sesión sufrió una crisis nerviosa. «No puedo seguir oyendo esto», gritó antes de abandonar el lugar. Más tarde, confesó que mientras Baba Vanga hablaba, una voz distinta había comenzado a susurrarle en su oído. No era su imaginación. Varios grabadores captaron sonidos que no estaban siendo emitidos por nadie en la sala. Según Vanga, esas estructuras no solo contenían información, eran transmisores, emisores de frecuencias. Eran capaces de enviar y recibir mensajes, no en lenguaje humano, sino en códigos energéticos. Los petroglifos eran las teclas, las ciudades sagradas, las consolas, las líneas talladas en piedra, los circuitos de un sistema que jamás fue desactivado, solo silenciado. Y lo más desconcertante, afirmaba que esas estructuras no fueron construidas solo por humanos, eran colaboraciones, alianzas entre especies, algunas humanas, otras no, algunas terrenales, otras no tanto. Eran obras de una inteligencia que entendía el tiempo como un ciclo, no como una línea, y que había dejado pistas para que, en este ciclo actual, quienes sobrevivieran al olvido pudieran reactivar el sistema y comenzar de nuevo. Bajo los pies de millones, sin que lo sepan, late algo que no fue hecho por la humanidad moderna. A más de 100 metros de profundidad, oculto por capas de tierra, raíces y silencio, se encuentra un sistema que desafía toda lógica geológica conocida. Todo comenzó con un hallazgo en la región del Mato Grosso, Brasil. Lo que al principio parecía una formación rocosa natural, reveló, tras una exploración más profunda, una estructura de proporciones inhumanas. Los ángulos eran demasiado precisos, las paredes demasiado lisas, el material desconocido por completo. Era más duro que el diamante, pero más ligero que el aluminio. Al tocarlo,
Los instrumentos registraban impulsos eléctricos suaves como si la estructura respirara. Cuando tomaron muestras y las enviaron a laboratorios internacionales, los resultados fueron clasificados inmediatamente. Algunas secciones databan de hace millones de años, otras de un futuro que aún no ha sucedido. No encajaban en ninguna línea temporal. Era como si la estructura existiera fuera del tiempo, en su propia dimensión, pero el verdadero descubrimiento vino al usar escáneres de resonancia de largo alcance. Lo que pensaban que era una edificación aislada, era en realidad solo una fracción de algo gigantesco, un cuerpo extenso, con ramificaciones que se prolongaban por cientos de kilómetros bajo tierra, conectándose con formaciones similares en Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, México y Venezuela. Una red, una arteria subterránea. Baba Vanga ya lo había dicho años antes. Los túneles no son túneles, son vasos. Las estructuras no son templos, son órganos. América no es un continente, es un cuerpo que empieza a moverse. Según ella, esta red no fue construida por civilizaciones humanas conocidas, fue implantada, sembrada, no para ser descubierta, sino para despertar cuando la vibración del planeta alcanzara un umbral específico. Lo inquietante es que varias de las zonas conectadas por esta red son también los epicentros de los sitios arqueológicos más enigmáticos del continente. Machu Picchu, Teotihuacán, Tiwanaku, la región de la Amazonía central, todos ubicados con una precisión matemática que, vista desde el espacio, revela un patrón geométrico que no puede ser casual. Científicos que trabajaron en esas exploraciones reportaron síntomas inusuales: pérdida del sentido del tiempo, sueños recurrentes con símbolos desconocidos, sensaciones de estar siendo observados desde dentro de la Tierra. Algunos no pudieron continuar, otros simplemente desaparecieron. Y lo más perturbador, los escáneres de energía revelaron pulsos rítmicos que se intensifican con cada alineación astronómica, como si estas estructuras se alimentaran de eventos cósmicos, como si cada eclipse, cada conjunción planetaria, activara fragmentos del sistema, como un cuerpo gigantesco preparándose para levantarse. La comunidad científica fue silenciada, los informes sellados, pero las filtraciones continuaron. Mapas incompletos, grabaciones con interferencias, fotografías borradas. Todo apunta a una misma verdad. No estamos encima de un continente, estamos sobre algo más grande, algo que no quiere ser contenido por más tiempo. No se trata de si ocurrirá, sino de cuándo. Esa fue la frase que quedó resonando entre los pocos investigadores que pudieron ver los datos sin censura. Los patrones de energía registrados en los últimos años muestran una aceleración progresiva, como si algo enterrado estuviese acumulando fuerza. Las lecturas electromagnéticas de múltiples puntos de América Latina coinciden con ciclos astronómicos exactos, sugiriendo un tipo de sincronía que la ciencia tradicional aún no puede explicar. Los paneles encontrados en varias estructuras subterráneas parecen diseñados para reaccionar ante la presencia humana, pero no de cualquier ser humano. Solo algunos individuos provocaban cambios en la intensidad lumínica, en la temperatura superficial, en los campos magnéticos. Los análisis de ADN de los sujetos con mayor respuesta revelaron patrones genéticos poco comunes, en algunos casos imposibles de catalogar dentro de la genética moderna. Baba Vanga habló de esto años antes. Solo los portadores del antiguo ritmo podrán abrir las puertas, los demás solo verán piedras. Ella afirmaba que el sistema fue programado para reconocer frecuencias específicas en el cuerpo humano. No bastaba con encontrar las estructuras, había que vibrar con ellas, estar en sintonía, tener la sangre correcta. Pero lo más alarmante no es lo que ya está ocurriendo, sino lo que aún está por suceder. Las emisiones energéticas que salen de estas estructuras han comenzado a interactuar entre sí. Algunas señales se reflejan, otras se cruzan, y varias apuntan hacia el cielo. Según los científicos que analizaron estas interacciones, parece que las instalaciones se están comunicando, como si se prepararan para una sincronización final. Los sensores instalados en las zonas claves comenzaron a registrar pulsos regulares, similares a los latidos de un corazón.
pero a escalas geológicas. Una estructura viva, un sistema que late. Y cada día, ese latido es más fuerte, más definido, más presente. Vanga lo dijo sin rodeos. Cuando la Tierra vibre en un solo pulso, todo comenzará. No habrá sirenas, no habrá alarmas, solo un silencio espeso que cubrirá el continente como una manta de tiempo congelado. Quienes han vivido cerca de estos puntos energéticos ya están sintiendo los efectos. Animales que cambian de comportamiento, sueños compartidos entre comunidades separadas por miles de kilómetros. Gente que despierta con la sensación de haber vivido una vida entera mientras dormía. Niños que hablan lenguas extintas. Adultos que oyen cantos donde no hay sonido. El proceso no puede detenerse. Ya comenzó. Las estructuras están activas. La red responde. Y el planeta entero, aún sin saberlo, ya siente la vibración de algo que vuelve a la vida. Mientras gobiernos, científicos y medios miran hacia otro lado, Baba Vanga siempre dejó claro que los verdaderos protagonistas de esta historia no serían quienes dominan el poder, ni quienes poseen los recursos. No serán los ricos, no serán los sabios, serán los humildes, los que cantan a la tierra cuando siembran, los que escuchan el viento antes de cosechar. Su profecía apunta directamente hacia los pueblos originarios, las comunidades rurales, los guardianes del conocimiento no escrito. Ellos, según ella, son los portadores de una memoria silenciosa. Los únicos capaces de interpretar los signos, cuando lleguen, son los puentes, los enlaces entre lo que fue y lo que vendrá. En muchas culturas latinoamericanas se habla del retorno de los hijos del sol, del despertar del quinto tiempo. Vanga, sin haber pisado nunca estas tierras, hablaba de lo mismo. Decía que los elegidos reconocerían los cambios sin necesidad de tecnología, que sabrían dónde estar, cuándo moverse, cómo actuar, porque no necesitaban saber, solo recordar. Y su advertencia era clara: los que ignoren los signos desaparecerán, no morirán, simplemente dejarán de existir en la nueva realidad, porque lo que viene no es una destrucción, es una reconfiguración, una mutación de la conciencia planetaria. Y quienes no vibren con el nuevo ritmo quedarán atrás, como sombras de un pasado que ya no tiene lugar. Los elegidos no se anuncian, no se organizan, no hacen discursos, trabajan la tierra, cuidan las montañas, protegen los ríos, se comunican en sueños, no tienen líderes, tienen intuición, y aunque muchos de ellos no se consideran especiales, las estructuras sí los reconocen. Hay registros de personas comunes que al acercarse a ciertos puntos de la red provocan reacciones inesperadas, luces que se encienden, pulsos que se intensifican, símbolos que emergen sobre superficies lisas. No se trata de fe, se trata de conexión genética, energética, espiritual. Cuando llegue el momento, no serán los ejércitos ni los gobiernos quienes tomen el control. Serán los que cantan bajo la luna, los que nunca olvidaron que la tierra es madre y no propiedad. La verdad no solo fue ignorada, fue activamente sepultada. Cuando las sesiones con Baba Vanga llegaron a oídos de altos funcionarios búlgaros, el aparato estatal se movilizó con una rapidez escalofriante. Todo lo relacionado con las visiones sobre América Latina fue clasificado como secreto de Estado. Las grabaciones, los informes médicos, los testimonios de los científicos, todo fue sellado bajo el más alto nivel de seguridad nacional. Nadie debía saber, nadie debía siquiera sospechar. Pero el encubrimiento no terminó en Bulgaria. Las organizaciones que participaron en las consultas con Vanga operaban desde estructuras paralelas al poder institucional, organizaciones sin nombre, sin rostro, sin bandera, algunas con nexos con agencias espaciales, otras con vínculos con fuerzas armadas que oficialmente no existen. Lo que ocurrió durante aquellas sesiones fue replicado en secreto en otros países. Brasil, Perú, México, Argentina, todos recibieron delegaciones similares que investigaban lo mismo, siguiendo el mismo patrón, buscando lo mismo, señales de activación. Los científicos que hablaron de más enfrentaron consecuencias inmediatas. Algunos fueron trasladados a otros proyectos sin explicación. A otros les fueron retiradas sus credenciales, sus fondos de investigación,
su legitimidad. Y luego están los casos más oscuros: desapariciones, silencios forzados, muertes inexplicables, investigadores encontrados en estados de shock, repitiendo frases de las sesiones como si algo se hubiese apoderado de su mente. Hay grabaciones que nunca vieron la luz, archivos que, según informantes anónimos, contienen momentos de verdadera desesperación, científicos llorando, gritando, implorando que lo que habían visto no fuese real, porque si lo era, entonces toda la historia humana debía reescribirse, y con ella, la noción misma de lo que somos. Baba Vanga siempre lo supo. Por eso insistía en el secreto, no por miedo a que no le creyeran, sino por miedo a que lo hicieran. Si entienden antes de tiempo, colapsarán, dijo una vez. La mente necesita ritmo para no romperse, esto no puede entrar de golpe. Y tenía razón. Los pocos que accedieron a toda la información sin preparación previa terminaron perdidos, consumidos por la certeza de una verdad tan vasta que los hizo sentir insignificantes. Los gobiernos hicieron su parte: negar, ocultar, desviar la atención. Se promovieron versiones diluidas de la historia de Baba Vanga, enfocadas en sus predicciones sobre celebridades o eventos políticos menores. Nadie hablaba de sus visiones más profundas, de las que la dejaban en estado catatónico, de las que la hacían temblar mientras murmuraba nombres de lugares que nunca había visitado, pero que describía con una precisión imposible. Y a pesar de todo, las filtraciones continuaron. Fragmentos de grabaciones, manuscritos copiados en secreto, testimonios bajo anonimato. Porque, como ella misma dijo, la verdad no puede enterrarse sin consecuencias. Si lo hacen, el suelo mismo la escupirá de regreso. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Mucho antes de que llegaran los exploradores, antes de los misioneros, antes incluso de los imperios que dominaron América, ya había historias, cuentos susurrados junto al fuego, leyendas compartidas bajo el cielo estrellado, advertencias que no eran folclore, sino memoria. En la región andina, en las selvas del Amazonas, en las llanuras del sur, los pueblos originarios siempre hablaron de puertas que no deben abrirse, no como metáfora, sino como hechos, con ubicaciones precisas, con rituales detallados para mantenerlas cerradas. La más temida está escondida en las alturas de Perú, en un sitio donde el aire es tan delgado que cada aliento parece un esfuerzo. Allí, generación tras generación, los guardianes han vivido bajo una sola responsabilidad: asegurarse de que el sello permanezca intacto. La comunidad local ha conservado el ritual de contención desde tiempos inmemoriales. No lo ven como tradición, lo viven como deber. Cada luna nueva se reza, se canta, se protege, porque saben lo que yace bajo esa tierra, pero no siempre fue suficiente. Hace más de 50 años, un grupo de extranjeros llegó con mapas demasiado precisos, con máquinas que emitían pitidos agudos cuando se acercaban a ciertas rocas. Decían ser arqueólogos, pero sus instrumentos no eran para excavar, eran para detectar. Lo sabían, lo buscaban, lo habían hecho antes. Durante 3 días trabajaron sin descanso, ignoraron advertencias, se burlaron de los ancianos, hasta que algo ocurrió. Una noche, el suelo se abrió. No colapsó, se abrió. Como si algo desde abajo se hubiese estirado hasta romper la corteza. Lo que emergió fue luz, pero no una luz cálida. Era agresiva, blanca, hiriente. Los animales huyeron, los niños lloraron, los ancianos cayeron de rodillas, y entonces vino el sonido. Un rugido grave que no venía del aire ni de ningún aparato. Venía desde las piedras, desde las montañas, como si la tierra misma gritara. Lo que los extranjeros vieron esa noche los cambió para siempre. Los pocos que sobrevivieron jamás volvieron a hablar. Los demás simplemente desaparecieron, pero las máquinas las dejaron atrás, y las máquinas, según los testigos, se reconfiguraron solas. Se alinearon formando símbolos que los chamanes reconocieron de inmediato. Petroglifos antiguos, símbolos de advertencia, sellos de contención. El ritual fue inmediato. 7 días y 7 noches, 5 chamanes. Solo 2 sobrevivieron, y los 2, desde entonces, no volvieron a hablar jamás. Se comunicaban con gestos, con dibujos, y lo que dibujaban
no era humano. El precio fue alto, pero el sello se restableció. O eso creyeron. Porque ahora, según los nuevos guardianes, el suelo tiembla en silencio. Las piedras sagradas se calientan por la noche. Los sueños se repiten, y todos sueñan lo mismo. Una puerta que se abre, un corazón que late, un visitante que regresa. En los últimos años, los signos han comenzado a multiplicarse. Lo que antes era esporádico y vago, ahora es constante y preciso. Los guardianes tradicionales de las zonas sagradas han reportado cambios imposibles de ignorar. Las piedras que durante siglos estuvieron frías como hielo, ahora irradian calor por las noches, incluso en medio del invierno. La tierra vibra con un zumbido casi imperceptible. No es un temblor, no es viento, es algo más, algo que se siente en los huesos. Lugares que antes eran tranquilos, ahora están envueltos en una atmósfera pesada, como si una presencia invisible los recorriera lentamente. En varias regiones del altiplano, comunidades enteras aseguran ver luces que emergen desde el subsuelo durante las noches sin luna. No es bioluminiscencia, no son fuegos fatuos, son pulsos, llamadas, señales, pero lo más perturbador viene de los sueños. Personas que nunca se han visto entre sí, que viven a miles de kilómetros, reportan tener las mismas visiones. Una sala inmensa, bajo tierra, repleta de símbolos brillantes. Un panel central esperando ser activado. Una voz que no tiene idioma, pero que todos entienden. Y siempre, al final del sueño, una sensación abrumadora de urgencia, de que algo está a punto de comenzar. Los chamanes actuales, los pocos que aún conservan el conocimiento antiguo, han confirmado lo que temían. Los sellos están fallando, no por negligencia, no por descuido, sino porque la energía contenida ya no puede ser contenida. Ha llegado a su límite, y lo que estuvo encerrado por milenios exige liberación. Banga lo dijo antes de caer en su último trance. No se puede sellar un corazón para siempre. Cuando la sangre quiere correr, lo hará. Y cuando lo haga, la tierra no será suficiente para contener su ritmo. Esa frase, ignorada por muchos, ahora resuena como una advertencia demasiado precisa. Los sellos no eran para siempre, eran compuertas, puertas que debían abrirse en el momento justo, y ese momento está cerca, muy cerca. América Latina nunca fue solo un territorio, siempre fue algo más, un nodo, un corazón, un lugar sembrado con propósito, diseñado para ser activado en el punto exacto de inflexión de la humanidad. Mientras el resto del mundo mira hacia el futuro como una línea recta, aquí, en estas tierras, el tiempo es circular, el pasado vuelve, el origen regresa, y con él, todo lo que hemos olvidado. Las estructuras enterradas no son ruinas, son cápsulas de memoria, son dispositivos vivos que esperan despertar con la vibración correcta. Algunas contienen tecnología, otras, conocimiento. Algunas guardan códigos genéticos que no existen en ninguna base de datos actual. ADN preservado desde tiempos que la ciencia se niega a reconocer. Ramas de la evolución que no fueron extinguidas, sino escondidas. Pero esto no es una destrucción, es una mutación, una transición, el fin del mundo tal como lo conocemos, pero no el fin del mundo. Lo que está por emerger será una nueva configuración de conciencia, un nuevo modelo de existencia, uno donde las reglas que nos han gobernado hasta ahora dejarán de tener sentido. La humanidad no está siendo castigada, está siendo redirigida, y América Latina, con todo su dolor, su caos y su historia oculta, será el escenario del mayor renacimiento espiritual y tecnológico que este planeta ha visto. No será rápido, no será limpio, pero será inevitable, porque el corazón ya late, las puertas ya vibran, y lo que se aproxima no puede ser detenido.